Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar a ver si se unen más compañeros a la sesión. Esta sesión es muy importante porque vamos a poner los... Hola, Tiffany. Vamos a poner, como quien dice, las reglas del juego de este curso, que va a ser un curso un poquito diferente porque va a ser un curso autodirigido. Ustedes van a llevar la mayor parte de la actividad. Va a ser un curso en su mayoría virtual, pues vamos a estar compartiendo información de manera asincrónica. Yo creo que esta es la única sesión sincrónica que vamos a tener y de ahí la importancia de que la mayoría estén presentes. Eh, Porque las demás podemos trabajar con base en foros y en otros tipos de actividades. Yo les voy a estar subiendo material todas las semanas para que ustedes vayan avanzando en el trabajo. Ahora lo vamos a explicar bien durante la presentación. Y no vamos a tener, yo pienso que esta va a ser la única sesión sincrónica que vamos a tener. Así que, pues vamos a esperar a que se vayan uniendo para entonces dar inicio a la sesión. Vamos a esperar que se integren dos más para tener, como quien dice, ya dos tercios del grupo. Ya veo que se unió Daniel Carreira. Daniel, mil disculpas. En el listado que me mandaron originalmente no estaba, no sé por qué razón no me lo incluyeron, pero ya lo estoy incluyendo. Ya le mandé toda la información para que se pueda matricular en el aula
y poder integrarse al curso. Esta es la primera sesión, así que no ha habido ningún problema. Bueno, ya tenemos 15 personas en la sesión. Vamos a compartir pantalla para comenzar entonces a discutir el tema del curso. ¿Me confirman, por favor, que se vea bien la presentación en la pantalla? Alguien que encienda el micrófono y me confirma, por favor, que se vea bien la presentación. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Le habla Stephanie Valdés. Hola, Acabo Stephanie. de poder inscribirme. No se preocupe, todo bien, estamos bien, Stephanie. Ok, listo, sí se ve la pantalla, doctor. Perfecto. Bueno, tengo muchas caras conocidas aquí en el grupo: Stephanie, Tiffany, Anel, Juan de Dios, que ya han sido estudiantes míos, así que, y bueno, los nuevos también que tengo que conocer poco a poco. Este ambiente virtual dificulta mucho la interacción social, pero vamos a tratar de mantenerla a través de los foros en el aula virtual. Esta sesión de introducción es para conocer el curso y para que quedemos claros en qué es lo que vamos a ver y de qué se trata este curso. Pueden interrumpir en cualquier momento. Si tienen una pregunta, simple y sencillamente activen su micrófono y: doctor, ¿puede detenerse un poquito? Me contesta esta pregunta, por favor, tengo este interrogante. No tenga esto es muy interactivo, así que no tengan ningún problema con eso. Yo me detengo y respondo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta primera clase como una introducción al mismo curso en sí, de qué se va a tratar el curso. Para los que no me conocen, pues yo soy Alcibiades Batista González, soy pediatra. Yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Me gradué en 1990, luego hice la especialidad de pediatría en el Complejo Hospitalario Metropolitano. En ese tiempo, cuando yo hice la especialidad, todavía no existía el Hospital de Especialidades Pediátricas. Ya este año cumplí 25 años de ser pediatra. Tengo una maestría, bueno, la especialidad la reconocí después, hice la equivalencia a maestría en ciencias clínicas con especialización en pediatría con la Universidad de Panamá. También tengo una maestría en educación con especialización en investigación y docencia superior. Y soy especialista en educación médica con enfoque en atención primaria de la salud. También tengo un curso de gestión de proyectos innovadores en salud en INCAE Business School aquí en Costa Rica. Yo he estado muy ligado al desarrollo de los cursos y al desarrollo de los programas de maestría desde los inicios. Mientras fui jefe de la División de Docencia e Investigación del Hospital José Domingo de Valdía, nos tocó echar adelante el inicio de estos módulos. Estos módulos no son aparte de su residencia, no, o sea, no es algo aparte. Esto es parte integral de su residencia, porque ahora su residencia es un programa de maestría en Ciencias Clínicas de la Universidad de Panamá. Por lo tanto, incluye estos cursos, estos módulos que tienen un valor de créditos y que tienen que ser aprobados para poder seguir adelante, o sea, para poder tener al final su título de maestría en ciencias clínicas. Recuerden que estamos en un programa de maestría. Los programas de maestría se aprueban con nota mayor de 80, es decir, con B. No se aprueban con notas de 70 o más, sino de 80, por arriba de 80. Así que eso tienen que tenerlo bien claro.
Entonces, pues hasta el grupo anterior, este curso lo asumía el doctor Newton Osborne, pero ya el doctor Newton Osborne aparentemente no quiere, ya el doctor Newton Osborne tiene sus buenos años y ya quería como el relevo, pues entonces como yo desde el principio estuve ligado con los cursos y todo, yo dije que sin ningún problema yo lo asumía. Entonces es bien importante que ustedes queden claros desde este momento cómo va a ser la evaluación del curso. La evaluación del curso va a tener, vamos a hacer unas pruebas cortas, son pequeños quizzes, pruebas pequeñas. Yo les voy a ir comunicando las fechas. En el aula virtual hay una programación didáctica del curso, y ahí yo les puse las fechas tentativas digo porque pueden ser variables dependiendo cómo avancemos, pero casi siempre se cumplen las fechas tentativas para las pruebas parciales y los temas que envuelven, pero son pruebas cortas. Cada una va a tener el valor del 5% de la nota final, es decir, ahí llevan 20%, son 4 pruebas. Lo que se refiere ahí a entregas parciales es que, y se los voy a aclarar ahora más adelante, el objetivo de este curso es que ustedes aprendan a formular un protocolo de investigación. Y cuando nos referimos a entregas parciales, es a entregas de partes importantes, pero no cosas muy largas, pero que tienen que estar bien diseñadas y van a ser calificadas, para que son parte integral del protocolo. ¿Qué importancia tiene eso? Primero que valen bastante, cada entrega vale 15%, son cosas cortitas pero tienen que estar bien hechas. Al final es el 45% de la nota. Pero además, si cometen alguna pequeña equivocación o les corrijo algo, ya para el final, para la entrega final, para el trabajo final, el protocolo terminado, ya ustedes van a poder corregir esos pequeños errores y podrían sacar todos los puntos del trabajo final. Porque el trabajo final no es más que la unión de esas entregas parciales que han ido realizando. Todo el total es 100%, ¿no? Y como les decía, para aprobar tienen que tener 80%, más de 80% del porcentaje. Entonces, a medida que vayamos avanzando, ustedes se van a ir dando cuenta de qué se trata esas entregas parciales, de qué es lo que tienen que hacer, y las indicaciones van a estar bien dadas, bien completas en el aula virtual. Sí les tengo que señalar algo. Cuando entran al aula virtual, lean lo que está ahí. Si hay alguna indicación, léanla. Fíjense, yo les he tenido que mandar como 3 o 4 veces un instructivo para matricularse en el aula. Los que se han matriculado hasta ahora lo han hecho muy bien, sin problema. Pero hay muchos que me están preguntando lo mismo, que no les funciona la contraseña. Yo no les he dado una contraseña. Yo les di una clave para matricularse. Ustedes tienen que crear la contraseña. Pero en el correo electrónico que yo les mandé estaban todas esas indicaciones. Los que no han podido hacerlo, lo que me indica es que no leyeron las indicaciones, no leyeron el correo que les mandé. Entonces, esto es vital en un curso virtual. Tienen que leer todas las indicaciones, tienen que leer todos los mensajes que se ponen en el aula, porque de eso depende el trabajo que ustedes vayan a realizar. Si no leen, si no siguen las indicaciones, el trabajo puede no quedarles bien y pueden llevar una nota no muy agradable entonces, ¿no? Entonces es muy importante primero leer y segundo seguir las indicaciones que se van a brindar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación, de este momento, de esta charla? Primero debemos analizar el concepto de investigación, vamos a describir los diferentes enfoques de la investigación e indicar los diferentes momentos del proceso de investigación. Y una breve discusión al final de la normativa que rige la investigación en Panamá. De eso vamos a hablar ya al final del curso, pero quiero introducirlos a eso para que ya vayan teniendo el concepto general de esto. Entonces, antes de entrar en materia, quiero que les quede claro. Primero, vamos a desarrollar un curso en modalidad virtual, donde la mayor parte de las interacciones van a ser virtuales y asincrónicas. Es decir, todas las semanas yo les voy a subir un material que incluye una videoclase. Es videoclase porque es la presentación con la explicación que yo tengo que dar al respecto. Algunos materiales de apoyo pueden ser artículos o algo que apoye el material que estamos compartiendo esta semana y para ir avanzando. Y
al mismo tiempo les voy a ir dando indicaciones de cómo deben ir avanzando ustedes en su trabajo. El trabajo individual es realizar un protocolo de investigación, que es a la larga lo que van a presentar al final del módulo, y que si lo hacen muy bien les puede servir muy bien para su trabajo final, o con ciertas modificaciones o ciertos ajustes lo pueden usar para su trabajo final de residencia. La idea es que ustedes lo aprendan a hacer y les quede un protocolo bien formulado, para que no tengan problemas luego cuando ya estén terminando su penúltimo año, que ya deban presentar su protocolo para desarrollarlo, para ejecutarlo en el último año de residencia, no queden con problemas de que ni siquiera les aprueban el protocolo porque tiene algún tipo de deficiencia o algo, ¿no? Entonces, es bien importante la participación en el aula virtual. Para cada tema yo voy a abrir un foro. En el foro lo que buscamos es que si hay dudas o si ustedes quieren hacer aportes, si quieren discutir el tema, muchas veces la discusión se da entre ustedes mismos. Me parece que esto no sé qué, las opiniones, por qué en otro lado leí esto y todo, y si es necesario yo entro a aclarar cualquier concepto. Pero es muy importante estar discutiendo, porque así es que vamos aprendiendo, vamos construyendo los aprendizajes. Mire, sobre protocolo de investigación hay mucho escrito. No nos vamos a detener mucho, como quien dice, a profundizar en la teoría. Lo que vamos es a verlo desde un punto de vista práctico. Cómo se utiliza todo ese material, todos esos conceptos que hay acerca del protocolo de investigación, para llevarlo entonces a la práctica, para formular un proyecto de investigación, un protocolo de investigación que no tenga problemas, que no sea rechazado, que sea factible, que se pueda ejecutar, y que le facilite a ustedes pues la terminación de su residencia con un buen trabajo de finalización, con un buen trabajo de investigación. Entonces, estos son los objetivos de esta presentación, así que comencemos viendo el concepto de qué es investigación, los diferentes enfoques de la investigación, los diferentes momentos en un proceso de investigación, y algunas palabritas de la normativa de investigación en Panamá. Entonces, los temas a desarrollar: el primero, ¿qué entendemos por investigación? ¿Cuáles son los enfoques de la investigación actualmente? El proceso de investigación y sus diferentes momentos. ¿Quién puede ser investigador? Y la normativa que rige la investigación. Una aclaración necesaria, muy necesaria, para que no nos confundamos. Mire, este es un curso de metodología de la investigación enfocado en desarrollar, en formular un proyecto de investigación a través de un protocolo de investigación. ¿Qué no es este curso? Este curso no es un curso de búsqueda de información científica. Tampoco es un curso de lectura crítica de la literatura científica. No es un curso de medicina basada en evidencias, no es un curso de bioestadística, ni es un curso de buenas prácticas clínicas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estas cosas no son importantes. No, claro que no, yo no puedo negar la importancia. Cada uno de esos aspectos que están señalados en esta diapositiva son importantes para la investigación. Vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso que si nosotros no hacemos una buena búsqueda de información científica, no vamos a poder ni siquiera desarrollar un buen protocolo. Y hay técnicas e incluso cursos para buscar adecuadamente, para no perderse en el gran mar de la información científica. Pero si nos dedicamos a eso, entonces no avanzamos en la elaboración del protocolo, porque cada uno de esos temas sería un curso. Lo mismo la lectura crítica de literatura científica. Eso es un curso en sí mismo, desarrollar la lectura crítica, entender las herramientas estadísticas. Eso es un curso que nos tomaría la duración de este curso en aclarar todos esos aspectos. La medicina basada en evidencia está muy ligada a la literatura científica. Eso casi siempre se dan de la mano, y los cursos tienen que ver con ambos temas. Bioestadística, igual. En investigación se usa mucha herramienta estadística, sobre todo en la investigación cuantitativa, pero no nos podemos detener en eso. Cuando ustedes, en el trabajo que vayan a realizar, si necesitan algún tipo de herramienta estadística, van a tener que buscar la ayuda de un asesor estadístico, es decir, de un asesor metodológico estadístico, alguien que domine la bioestadística, que domine estas herramientas estadísticas y que les pueda ayudar a clarificar esa parte, porque es un poco compleja a veces cuando uno entra en la parte del análisis estadístico. Y tampoco es un curso de buenas prácticas clínicas. Mire,
sobre todo para hacer investigación clínica, uno tiene que tomar esos cursos. Ahora, la ventaja es que esos cursos ahora uno los puede tomar incluso online, en línea. Ya no tiene uno que ir a un seminario de 2 días, de un día o 2 días, a tomar el curso de buenas prácticas clínicas. En línea se puede desarrollar. Aunque dice buenas prácticas clínicas, realmente no, pareciera como que es como la buena práctica de la clínica del médico. No, tiene que ver más bien es con ciertos asuntos regulatorios de la investigación comercial, es decir, de la investigación de aquellos protocolos de investigación que tienen que ver con el desarrollo de productos comerciales y de la industria farmacéutica. Entonces, sí es importante cuando uno quiere hacer investigación, tomar el curso de buenas prácticas clínicas y saber cómo desarrollar el protocolo y qué cosas se deben cumplir, pero esto no es un curso de buenas prácticas clínicas. Entonces, si tenemos que sintetizar en qué curso estamos entrando en un curso de metodología de la investigación que tiene un objetivo general muy claro, que ustedes entiendan el concepto de investigación y del método científico y que lo puedan aplicar para formular un protocolo de investigación que pase cualquier revisión. Ese es el objetivo de este curso. No ninguna de estas otras aristas, porque ya les digo, sería muy extenso y demasiado complicado. Entonces, hablamos de metodología de la investigación. ¿Qué entendemos por investigación? Fíjense, hasta el mismo término a veces se presta confusión porque muchas veces las personas no tienen muy claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de investigación, sobre todo acá en el área de las ciencias biomédicas, las ciencias clínicas o las ciencias básicas. La palabra investigación proviene del latín y está formado por 2 raíces, ¿no? In, que es en, investigare, que es como seguir vestigios, hallar, inquirir, indagar, llegar hasta las raíces de algo, eso es investigar. Entonces, es en seguir vestigios, en encontrar las raíces de algo. Eso es lo que significa investigación. Ha habido mucha discusión en el concepto de investigación científica. Muchos dicen que no debe decirse investigación científica porque toda investigación, para llamarse investigación, debe ser científica, debe seguir el método científico. ¿Por qué por mucho tiempo se usó la investigación científica? Por una cierta conflicto que tenían entre los investigadores de filosofía cuantitativa, la ciencia dura, podríamos decir, versus los investigadores de las ciencias sociales y de la investigación cualitativa. Los cuantitativos, los positivistas, decían que lo único científico era lo matemático y lo estadístico, lo que se puede demostrar con hechos y con números. En cambio, los cualitativos, los fenomenologistas decían: pero si yo hago mi investigación de una manera científica, ordenada, también es científica, aunque sea cualitativa y aunque no sea cuantitativa. Así que por esa razón los cuantitativos decían la investigación científica es la nuestra. Hoy en día eso ha perdido vigencia. Investigación es investigación, y ya sea cuantitativa o cualitativa, y ahora la vamos a explicar en qué se diferencian unas de otras, ambas son científicas porque ambas aplican el método científico. 2 propósitos fundamentales de la investigación. El primer propósito fundamental de la investigación es producir conocimientos y teorías. Esa es la investigación básica. Generar conocimiento nuevo y a partir de las investigaciones que está realizando, comprobar hipótesis y generar teorías que expliquen una realidad. Eso es básicamente la investigación a nivel básico, ¿no? La investigación básica. Pero también puede ser resolver problemas prácticos. Esa es la investigación aplicada y es la que vemos más acá en la investigación clínica. Probar un medicamento ahora con COVID y COVID-19 y la producción de las vacunas. Probar esas vacunas y ver su eficacia en los estudios de investigación para predecir entonces una efectividad poblacional, y que muchas veces nos quedamos por debajo cuando el producto sale al mercado, no es tan bueno como se pensaba, o incluso con algunas de las vacunas que tenemos ahora, que las expectativas fueron superadas cuando la vacuna se comenzó a poner en la población. O sea, la efectividad fue mayor de la que se pensaba.
o que la que hacía suponer la eficacia demostrada en los estudios de investigación. Entonces eso es para resolver problemas prácticos. Tenemos una pandemia, tenemos que producir una vacuna y usando los conceptos y los conocimientos de la investigación básica, entonces llevamos a la producción de algún fármaco, de alguna vacuna que viene a resolver un problema. Eso es básicamente la importancia de la investigación, eso hace el producto de la investigación. Entonces, si lo tenemos que resumir, la investigación es una de las formas de buscar respuestas a interrogantes. Cuando nosotros investigamos es porque tenemos una pregunta que queremos resolver. Y eso nos lleva a un punto importante, y lo que les decía de la búsqueda de la información científica. Cuando tengo una pregunta por resolver, lo primero que debo yo, la interrogante que debo plantearme a mí mismo es, y esa pregunta no la habrá respondido antes a alguien anteriormente no la habrá respondido, entonces tengo que comenzar a hacer una investigación documental, a buscar en la literatura científica para ver si mi pregunta tiene respuesta. Si mi pregunta tiene respuesta, entonces era una ignorancia de mi parte que yo pensaba que eso era una interrogante que no tenía respuesta y sí la tenía, solamente que yo no la conocía. Entonces ahí no vale la pena investigarlo porque esa pregunta ya está respondida. Pero si después de buscar y rebuscar y rebuscar, yo me doy cuenta que la pregunta no tiene respuesta, entonces sí podemos plantear una investigación para buscar la respuesta a ese interrogante. Miren, también a veces la pregunta puede tener una respuesta, pero una respuesta en otro lado. Y yo me puedo, con justa razón, preguntar, ¿y será que acá en nuestro medio la respuesta es la misma? ¿O acá variará la respuesta por algún otro tipo de connotaciones que tiene el problema aquí en nuestro hospital o en nuestra región? Entonces yo sí puedo plantear la investigación para demostrar que la respuesta es diferente o es la misma. Y eso es importante también, eso es importante ver si lo que se demostró en otro lado es igual acá en nuestro medio, ¿no? Entonces, eso requiere investigar, responder a las interrogantes que nos surgen en nuestro quehacer diario, tanto en la parte del arte como de la ciencia, porque la medicina es un conjunto de ambas cosas. Eso es lo que nos lleva a investigar. Pero entonces esa metodología para la investigación, que es lo que vamos a tratar en este curso, metodología de la investigación, esa metodología de la investigación, más que una serie de habilidades, es un modo de pensar. Miren, eso tiene que quedarles clarito. Lo que vamos a aprender en este semestre es a pensar ordenadamente de acuerdo al método científico. ¿Ok? Vamos a pensar científicamente, siguiendo un orden. Y cuando tenemos ya interiorizada esa manera de pensar ordenada para responder preguntas, entonces ese modo de pensar me permite planificar una investigación y la manifestación física, podríamos decir, de esa planificación es un protocolo. Un protocolo no es más que un plan para hacer una investigación. Un protocolo de investigación es lo que plantea el investigador como un plan para responder la pregunta que se está haciendo. Entonces eso es lo que vamos a aprender este semestre, a formularnos una pregunta y a planificar la forma de investigar para responder esa pregunta de manera ordenada, utilizando el método científico. Entonces, como es una manera de pensar, como es una forma de pensar, ese método científico incluye lo siguiente. Primero, tenemos que desarrollar el hábito de cuestionar todo lo que hacemos y lo que vemos, incluso todo lo que leemos y lo que nosotros mismos producimos. Es decir, el primer deber del investigador es dudar de los resultados de su investigación. Tenemos que ser escépticos, porque es lo que nos permite seguir avanzando en la ciencia. No solamente en la medicina, en cualquier ciencia. Debemos poner en duda hasta nuestros propios hallazgos y someterlos a discusión por pares, es decir, que incluso cuando voy a presentar ya un paper, un manuscrito para que me lo publique en una revista, no solamente es que debe ser una exigencia de la revista, es que yo mismo debiera exigir que ese artículo sea revisado por pares y sea discutido por pares para ver si es verdad que lo que yo estoy diciendo es cierto y no fue sesgada la información y todo, porque cuando uno produce algo, a uno le cuesta un poquito ver si se sesgó o no se sesgó. Alguien desde afuera lo puede ver mejor y decirle,
no, esta información es correcta. Entonces tenemos que cuestionar todo lo que hacemos y todo lo que nos llega a nuestras manos. Ese es un hábito que todo buen investigador debe tener. El segundo, que debemos examinar sistemáticamente la información observada con el fin de encontrar respuestas válidas. ¿Cómo se resume eso? El investigador es un buen observador. Es un observador entrenado, es un observador que capta cualquier detalle o cualquier cosa, tiene que ser un buen observador. Y por último, hacer los cambios apropiados para la mejora continua. ¿Por qué razón me refiero a esto? Hombre, porque ¿para qué investigamos? ¿Para traer nuevo conocimiento, para generar nuevas teorías o para desarrollar soluciones prácticas que deben mejorar nuestro sistema de salud, la atención en el servicio donde trabajo, la evolución de los pacientes? Es decir, cuando tenemos resultados de la investigación, el resultado no es simple y sencillamente para hacer un artículo, un paper y publicarlo. El resultado debe traducirse en un aspecto práctico que debe llevar a una mejoría en la atención y en la salud de nuestra población. Es decir, hacer los cambios apropiados para la mejora continua de nuestro sistema. ¿Qué buscamos con esa mejora continua? Buscamos eficacia. Buscamos eficacia. Eficacia es casi que a nivel individual, lo que hacemos con cada paciente, si somos eficaces en resolver el problema. Pero también no debemos solamente buscar eficacia, debemos buscar efectividad. Es decir, lo que hacemos debe impactar no solamente a nivel individual, sino en la población, en la comunidad a la que servimos. Esa comunidad puede ser dependiendo de donde trabajemos, una comunidad pequeña, una provincia, como cuando trabajamos en un hospital regional, toda una región del país, porque realmente el Hospital José Domingo de Valdía y el Hospital Regional Rafael Hernández no son hospitales de provincia, son hospitales suprarregionales, le dan servicio a varias regiones, a la región de Chiriquí, a la provincia de Bocas del Toro, a la comarca Nuevo Buglé, incluso a parte de Veraguas. Y ahora debemos incluir hasta el cordón sur, la zona sur de Costa Rica, porque el cordón fronterizo, muchos acuden a recibir atención acá porque se les hace más lejos ir a los hospitales que están en el área central de Costa Rica. Entonces, realmente nosotros, nuestra población de interés es una población amplia, y cuando nosotros hacemos cambios debemos estar pensando en el impacto de esos cambios en esa población. Pero también tenemos que pensar en eficiencia, es decir, que los recursos que se van a invertir deben ser bien invertidos y en la relación costo-beneficio sea apropiada. Es decir, que no es que las cosas se debe escoger todo lo más barato, no, se puede escoger cosas que sean costosas, pero que el beneficio que obtiene esa inversión que se está haciendo valga la pena. Es decir, que la relación costo-beneficio sea tremendamente positiva. Entonces, todas esas cosas las tiene que tener presente el investigador al momento de plantear investigaciones. Entonces, se dan cuenta que es una forma ordenada de ir viendo las cosas no se plantea investigación, no se plantea investigar por investigar, eso no tiene lógica, no debe ser así. La investigación debe ir siguiendo este proceso ordenado de por qué yo quiero lograr esto y qué impacto va a tener si yo respondo esta pregunta con una investigación, qué impacto va a tener eso en la población a la que yo sirvo y en mis pacientes. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo resumimos? Que se debe ser muy reflexivo y autocrítico. El investigador es una persona muy reflexiva, muy observadora y muy autocrítica, duda de sí mismo y de sus hallazgos, siempre los pone en examen, está indagando constantemente sobre sus propios hallazgos. Entender y enunciar los principios que guían y gobiernan nuestro quehacer diario, es decir, es una persona que ve las situaciones de manera sistémica. ¿Por qué se falla en esto? No busca culpables, busca errores a nivel del sistema que son susceptibles de mejorar para mejorar el sistema en su totalidad. Entonces, es una persona muy reflexiva y muy analítica. Desarrolla y pone a prueba nuevas teorías, nuevos procesos para mejorar el desempeño. Claro, lo que les decía, cuando uno propone una investigación es porque uno quiere mejorar algo. No se trata de investigar por investigar para desarrollar un paper y publicar, y como dicen en inglés, publish or die, es decir, publica o muérete. No, ya yo creo que eso tenemos que superarlo. Es hacer investigaciones que realmente sean necesarias, hacer investigaciones que realmente vayan a tener impacto y que vayan a mejorar una situación y que que permitan mejorar el desempeño. Entonces,
La investigación, como les había adelantado, tiene varios enfoques. Existe la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa o clásica, la investigación clásica, la positivista, que responde al paradigma empírico positivista, es decir, la experiencia y solamente se confía en lo que se puede demostrar. Es muy utilizado en el área de salud, sobre todo en los estudios clínicos, y es el enfoque puramente objetivo del método científico. Se basa en la precisión estadística y en lo replicable del estudio que se hace, es decir, en la replicación de resultados. ¿Qué problema tiene este enfoque cuantitativo positivista? Que estudia la realidad de forma fragmentaria y controla mucho. Entonces, cuando uno controla mucho, sí, quizás el estudio es muy, desde el punto de vista ¿cómo le digo? Empírico positivista muy bueno porque estaba bien controlado, pero cuando usted va a extrapolar los resultados a la población no está controlada, en la población hay de todo, entonces puede ser que los resultados de la investigación no se manifiesten de igual manera en la población. Entonces, tiene sus límites, tiene sus ventajas, obviamente tiene sus fortalezas, pero también tiene sus límites. Y el otro es el enfoque bueno, seguimos con la investigación cuantitativa o clásica. ¿Para qué utilizamos? Lo utilizamos mucho en medicina, sobre todo en el área clínica, en la epidemiología. Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar la característica de morbimortalidad en una población, eso es puro número. Eso es puro número y gráficos, ¿no? Para ver cuáles son las principales causas de muerte, para ver cómo evolucionan. Si uno quiere medir la efectividad de tratamientos e intervenciones, lo mismo, eso es números. Evaluar el impacto de programas de salud, si queremos medir resultados de un proceso educacional, por ejemplo, acá con el curso yo quiero medir cuál fue el aprendizaje de ustedes y ponemos calificaciones. Todo eso es eminentemente cuantitativo, es la investigación clásica, ¿no? Entonces, la otra es la investigación cualitativa. Es un enfoque más subjetivo. A la investigación cualitativa le interesa describir lo que está viendo para comprender el fenómeno. Le gusta el investigador de las ciencias sociales, es muy observador también, es muy científico en la elaboración de su investigación, pero lo que investiga es más subjetivo. Le interesa cómo piensa la gente, cómo siente la gente, cómo actúa la gente. Y le busca explicaciones a ese pensar, a ese sentir y a ese actuar. Entonces lo que busca son explicaciones integrales, holísticas, no fragmenta la realidad. El cuantitativo fragmenta la realidad por pedazos, como por decirlo de alguna manera, y la estudia por partes, pero se le dificulta ver la integralidad. El cualitativo es más holístico, quiere la explicación integral de por qué ocurren las cosas. Y su objetivo se orienta a la acción, sobre todo a la acción social y a la transformación y el cambio, pero desde el punto de vista quizás social y poblacional. Entonces, investigación científica o investigación cuantitativa, la clásica, ¿no? Implicaciones del proceso. La búsqueda se lleva a cabo dentro de un marco filosófico, claro. En el caso de la investigación cuantitativa clásica, el marco filosófico es el marco filosófico positivista, solamente se creen los hechos demostrables y demostrados. Pero eso no quiere decir que la investigación cualitativa no tenga también un marco filosófico fenomenologista cualitativo que busca las explicaciones integrales holísticas. Es decir, ambas tienen un marco filosófico que las engloba. Se utilizan procedimientos, métodos y técnicas reconocidos por su validez y confiabilidad. Los cuantitativos tienen formas de calificar la validez interna, la validez externa, la confiabilidad de un estudio. Pero los cualitativos también lo han desarrollado. Tienen sus métodos, tienen sus formas, ellos validan sus encuestas y todo para ver si realmente tienen validez. Y también, entonces, se van dando cuenta que aunque tengan
características diferentes y quizás puntos de vista diferentes, pero a la larga ambas son científicas, ambas tienen un marco filosófico, ambas se enmarcan dentro de procedimientos establecidos y métodos establecidos, y el diseño del proyecto se lleva a cabo sin sesgos y con objetividad en ambas, tanto en la cuantitativa como en la cualitativa. La diferencia es que la cualitativa estudia cosas más subjetivas, pero las trata de estudiar objetivamente, sin intervenir en el proceso, nada más observando y sacando conclusiones. Es decir, que aunque esté estudiando subjetividades, trata de hacerlo con métodos confiables que eviten la subjetividad del investigador. ¿Ve? Entonces sí tienen una raíz, como les decía, científica. Claro, tienen muchas diferencias, tienen puntos de vista diferentes, pero debemos tener presente, debemos tener en cuenta que ambas tienen método, tienen base filosófica, tienen su forma de hacer las cosas y de validarlas. Entonces no debemos demeritar ni una ni la otra. Tan importante, y miren, en medicina, recuerden que medicina es ciencia y es arte. En medicina sí, la parte científica, la investigación cuantitativa es tremendamente importante en el desarrollo de nuevas drogas, de nuevas vacunas y todo eso. Pero recuerden que nosotros también, nuestro quehacer es arte. Nosotros tratamos con personas, tratamos con comunidades, con familias. Entonces, ¿cómo medir la calidad de la atención percibida por las personas? Eso es cualitativo y es subjetivo. Y eso cada vez se está estudiando más porque la medicina debe ser integral, debe ser holística. Entonces, nosotros en medicina no podemos demeritar, irnos por una rama nada más y pensar que la otra no es útil. Eso no debe ser así. Ambas ramas son importantes. Entonces, lo que les decía, hay orientaciones filosóficas, ambas tienen orientación filosófica y esa orientación filosófica resulta de varios paradigmas. ¿Y de dónde viene el paradigma? ¿De dónde viene ese modelo de pensamiento que tiene el investigador? Bueno, influye mucho la especialidad del investigador. Si es un investigador, si es un físico, si es un químico, a usted no le pide al físico o al químico que haga investigación cualitativa. Él es ciencia dura, ciencia pura y es positivista por definición, y él su enfoque es el enfoque cuantitativo. Pero si usted habla con el sociólogo, con el antropólogo, con el psicólogo, es diferente. Ellos son más cualitativos, su enfoque es más hacia la orientación fenomenológica. Entonces, puede ser que según su especialidad usted sea muy positivista, o puede ser que se vaya más hacia la parte naturalista o fenomenológica. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, por ejemplo, acá en las ramas de la medicina, en la psiquiatría hay muchas partes que son muy positivistas, muy de la parte cuantitativa, el uso de medicamentos, la efectividad de ese medicamento y todo eso, pero y la parte de las terapias, de las psicoterapias, de las terapias cognitivos conductuales, de ayudar a una persona a salir de un trauma, y todo eso es bastante cualitativo. Entonces, ahí incluso hay cierta división en esa especialidad. Está el que hoy en día se hace llamar neuropsiquiatra, que es muy, muy positivista, que es muy de la ciencia y que él se enfoca en el uso de los medicamentos, en el balance de los neurotransmisores y todo eso. Y está el psiquiatra de la parte acá más psicoanalista, de la parte más psicopatológica, que ese es más tendiente a buscar apoyo psicológico, a trabajar con los psicólogos, a buscar ayudar a las personas a superar situaciones. Entonces, miren, son diferentes orientaciones incluso dentro de una misma especialidad. La orientación naturalista, por ejemplo, esa la tiene quizás el biólogo, el zoólogo. Miren, esa es otra ciencia, pero a diferencia del químico y del físico, que son muy positivistas, muy de la ciencia dura, el biólogo también estudia comportamiento de los animales, por qué hacen eso, buscan la parte fenomenológica. Entonces, ahí hay una combinación de ambos factores. La investigación fenomenológica también es importante, es la que busca observar un fenómeno y tratar de explicárselo. Muy, muy típico de los psicólogos. Los psicólogos
y también utilizan sus métodos, tienen sus métodos bien validados y todo, pero los psicólogos lo que buscan es medir y ver por qué las personas reaccionan de diferentes formas y cómo se pueden cambiar esas formas de reaccionar, esas formas de actuar. Investigación participativa, donde las mismas personas que son sujetos de la investigación al mismo tiempo fungen como investigadores. Eso se ve mucho en las ciencias sociales, sobre todo cuando se están haciendo estudios poblacionales. Hoy en día se habla mucho desde el punto de vista feminista en la investigación. Se dice que el ingreso de la mujer en investigación ha contribuido a cambiar y a suavizar esa parte de la ciencia dura, entrando a una visión un poquito más holística, más integral. Y bueno, pues es lo que hace la diferencia entre investigación cuantitativa y investigación cualitativa, ¿no? Entonces, el paradigma, ¿qué es eso de un paradigma? Paradigma cuantitativo, paradigma cualitativo, paradigma positivista, paradigma fenomenológico. Bueno, un paradigma es un sistema de ideas, de creencias teóricas y de metodologías entrelazadas que permiten la selección, la evaluación y crítica de temas, problemas y métodos. Entonces, claro, cada uno tiene su propio paradigma de acuerdo a su orientación, su especialidad y todo eso. Pero ¿qué es importante que yo creo que ustedes deben llevarse? Debemos respetar todos los puntos de vista. Es decir, el hecho de que yo sea más cuantitativo, más positivista, más just the facts, solamente creo en los hechos comprobados y comprobables, no quiere decir que yo deba demeritar la investigación que hace el investigador cualitativo y que es más de lo fenomenológico, más de lo naturalista. Ambas tienen su utilidad y ambas tienen su porqué. Entonces son paradigmas diferentes, pero que a la larga usan una forma ordenada de pensar. Entonces, lo que ya les había hablado del positivismo, ¿no? El paradigma positivista solamente se admite como científicamente válido exclusivamente aquellos conocimientos que proceden de la experiencia, es decir, que se pueden demostrar. El positivista rechaza toda noción a priori, es decir, ningún concepto que yo creo que esto es así, no. El positivista no, nadie viene aquí a creer, o es así y usted lo demostró o no es así. Rechaza todo concepto universal absoluto porque duda de todo. Es la duda sobre todo, y hasta que no se demuestre bien algo, el positivista no lo va a aceptar. Entonces, eso es el positivismo, just the facts, solamente los hechos. El hecho es la única realidad científica para el positivista, y los métodos exclusivos de la ciencia para el positivismo son la experiencia y la inducción. Es decir, realizo el experimento, compruebo algo y saco los datos, saco el aprendizaje, compruebo la hipótesis o la rechazo y saco una teoría de eso que demostré. Es decir, todo sale del hecho demostrado, no se inventa nada o no se cree nada, porque no es cualitativo, es cuantitativo, es solamente los hechos, ¿no? En cambio, el cualitativo sí puede tener, por ejemplo, el paradigma naturalista, que atribuye todas las cosas a la naturaleza como primer principio. Entonces, ya le digo, el botánico, el zoólogo, de repente sí, ellos tienen su método de ciencia muy bien y conocen la biología celular y todo este tipo de cosas, pero también ellos estudian el comportamiento de las especies, las migraciones, y tratan de buscar respuestas que muchas veces tienen componentes más cualitativos que cuantitativos, y ellos todo lo explican a base de la naturaleza, es decir, los cambios en la naturaleza, los cambios en el clima y todo, ese es el naturalismo. Pero también está el fenomenológico, que mediante reducciones pertinentes piensa o plantea el fenomenologista que puede llegar a la esencia misma de las cosas. Ese es el punto de vista o el planteamiento de los psicólogos, por ejemplo. Ellos ponen a una persona delante de dos opciones, A y B, y luego y usan a varios sujetos y se dan cuenta que un alto porcentaje de sujetos se van por la opción B en vez de la opción A, y ellos tratan de buscar cuál es la respuesta a ese fenómeno con explicaciones, como dice, hay reducciones pertinentes para llegar a la esencia misma de las cosas. Miren, y miren, puede sonar así como un poquito descabellado,
Pero así se ha llegado a muy buenas conclusiones y se ha producido conocimiento bien interesante. Yo no sé si ustedes les comentaron cuando dieron psicología la famosa anécdota de los perros de Pavlov. Eh, todos sabemos que cuando un animal, en este caso los perros, ven la comida inmediatamente comienzan a salivar. Inmediatamente comienzan a salivar. Pero Pavlov decía que eso era un condicionamiento y que si él asociaba un estímulo a la presencia de la comida, luego el estímulo por sí solo, sin la presencia de la comida, iba a producir la misma respuesta. Y lo hizo con el famoso experimento de los perros. Él primero tenía los perritos y cada vez que a los perritos se le iba a dar comida, se sonaba una campana. Sonaba la campana y venía el plato de comida. Obviamente, apenas veían la comida, los perritos salivaban, porque es lo fisiológico. Pero después de algún tiempo que Pavlov consideró oportuno para que ya se hubiese dado el condicionamiento, hacía sonar la campana pero no venía la comida y los perritos comenzaban a salivar. Eso es fenomenología. Eso es explicar un fenómeno, pero fíjense que hizo un experimento. Nada más que el experimento era de naturaleza cualitativa. Él estaba buscando una respuesta a algo que no lo podía hacer cuantitativamente, pero lo hizo de manera cualitativa, pero llegó a una conclusión, que los estímulos, incluso fisiológicos, se pueden condicionar. Y lo demostró el condicionamiento de Pavlov. Entonces, ese tipo de cosas no las podemos despreciar. Ese tipo de abordaje son muy importantes también acá en medicina. Y es lo que les decía. Uno tiene que tener entender ambas vertientes de la investigación, porque como médicos las necesitamos ambas. Necesitamos lo puramente positivista para los tratamientos, para las intervenciones, para todo eso, pero también necesitamos acá lo fenomenológico, lo conductual, lo cualitativo para el buen trato con las personas, para la buena comunicación, para darle a la persona la seguridad de que se le está ayudando, que a la larga contribuye mucho a la recuperación de esa persona. Entonces son cuestiones que siempre tenemos que tener presente y que nos ayudan mucho a entender estas situaciones. Entonces, el paradigma de las ciencias físicas es el positivista, ¿no? Sistemático, científico y positivista. Mientras tanto, el paradigma de las ciencias sociales es cualitativo, puede ser etnográfico, es decir, estudiar poblaciones, etnias, puede ser ecológico, lo que les decía del biólogo, del zoólogo, que estudian la naturaleza, los cambios y todo eso, y el naturalista propiamente dicho, ¿no? Entonces, todos usan procedimientos, métodos y técnicas, que son diferentes unos de los otros, sí, pero ambas ramas los usan. Y ambas ramas reconocen la necesidad de que esos procedimientos, métodos y técnicas sean válidos y sean confiables. ¿Ok? Entonces, la validez y confiabilidad no solamente son de la investigación cuantitativa, también lo son son parte importante y son consideradas por la investigación cualitativa. Entonces respetemos ambas vertientes de la investigación. ¿A qué nos referimos con validez? Se refiere al uso de procedimientos correctos y necesarios para encontrar respuesta a una pregunta. En la investigación cuantitativa, nos referimos ahí sí al protocolo. El protocolo en la investigación cuantitativa es bastante estricto en cuanto a cómo se deben hacer las cosas para llegar al resultado que queremos demostrar o negar. Y eso es lo que le da validez. Para que el estudio tenga validez, para que el diseño tenga validez interna y externa, debe estar bien diseñado y uno debe ceñirse al protocolo. ¿Y qué significa confiabilidad? Se refiere a que el proceso de medición se lleva a cabo con exactitud y que sea reproducible. Entonces, en el caso del cuantitativo positivista, la validez lo da lo estricto del protocolo y el seguimiento de ese protocolo, y la confiabilidad lo da la calidad de la medición. Pero aun cuando en el cualitativo el protocolo no es tan estricto, no es tan cerrado, es un poquito más abierto, pero aún así debe ser validado también. Por lo tanto, sí hay validez, sí hay el concepto de validez, y también
hay el concepto de confiabilidad, porque el instrumento casi siempre en la esfera cualitativa se usan encuestas, se usan cuestionarios, preguntas, entrevistas. La forma de preguntar, el investigador debe tener competencias de comunicación importantes para obtener las respuestas que se necesitan. Porque si no, si el investigador no tiene esas competencias, la confiabilidad de sus resultados no puede ser muy buena. Puede ser que la persona no le dijo algo no porque ella no lo piensa así, sino porque simple y sencillamente el investigador, el entrevistador no le generaba confianza. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en la parte cualitativa. Los instrumentos deben ser válidos, deben ser validados y debe existir confiabilidad. Ambas, tanto la cuantitativa como la cualitativa. Claro, con ciertas diferencias, pero ambas buscan validez y confiabilidad. Y también buscan que esté libre de sesgo. ¿Qué es sesgo? ¿Cómo definimos sesgo? Sesgo es un intento deliberado o no. Puede ser deliberado, puede ser que no, la mayor parte de las veces no lo va a hacer. Si la persona es buen investigador, puede ser que se haya introducido algún sesgo, pero el investigador no se dio cuenta, porque a veces es muy difícil encontrar los sesgos de uno mismo. Por eso dice que puede ser deliberado o no, de enfatizar en forma desproporcionada o de esconder un resultado. Puede ser que yo quiera enfatizar el resultado o quiera esconder un resultado que no conviene. Entonces, eso es sesgar la investigación. El sesgo le quita validez a la investigación inmediatamente. Y el sesgo está muy ligado a la subjetividad, que es una parte integral del modo de pensar de todos los individuos.Nosotros no podemos desligarnos de nuestra subjetividad, somos seres subjetivos, pero mientras mayor sea el entrenamiento, el nivel educativo y de formación del investigador, menos riesgo de subjetividad hay, por lo tanto menos riesgo de sesgo vamos a tener. ¿Por qué hablamos de esto de subjetividad y por qué es importante que cuando estamos investigando entendamos que nosotros estamos viendo nuestra parte de la verdad y no toda la verdad, y que lo que el otro dice puede tener razón a pesar de que yo tenga razón también? Estos esquemas ayudan mucho a entender eso, ¿no? Si hay en un cuarto oscuro un cilindro colgante, con un alambre, un hilo muy pequeñito que prácticamente no se ve, y está alumbrado desde la izquierda por un reflector celeste y desde acá, desde la derecha, desde el fondo del cuarto, por un receptor anaranjado. Si uno va y ve el cilindro, uno va a ver un cilindro con dos tipos de luces, con dos tipos de colores. Pero si uno no está viendo el cilindro, sino estudiando acá la pared, uno dice, no, aquí en este cuarto lo que hay es un círculo anaranjado con un rectángulo, opaco en el centro. Y si el investigador está viendo esta otra pared, va a decir, no, aquí lo que hay es un círculo celeste con otro círculo concéntrico opaco en el centro. Entonces comienza la lucha y la pelea, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Hombre, los tres tienen razón. Lo que pasa es que cada uno está viendo su parte de la verdad, y cada cosa de las que afirman es verdad, pero es una parte de la verdad. A veces entender la totalidad no es fácil. Por lo tanto, si usted va a ser investigador o usted va a participar en investigación o le interesa esto, siempre tenga en cuenta que antes de opinar o de sustentar su punto, que claro, usted tiene derecho a sustentarlo, tiene que respetar el punto de los demás, porque la perspectiva de observación del otro investigador puede haber sido diferente, y por eso está observando otros resultados que no son los que usted tiene. Eso no quiere decir que él sea un mentiroso ni que usted sea un mentiroso. Los dos están diciendo la verdad. Para poder llegar a eso hay que estudiar más, hay que investigar más. Acá en la superior derecha son supuestamente dos presidiarios que ven el panorama a través de la ventana de su celda, y no sé, algún tipo de terapia ocupacional les piden que dibujen lo que están viendo. Y fíjense, ¿qué dibujó el de la izquierda? Dibujó los barrotes nada más. En eso es lo que él se fija y eso es lo que le preocupa. Y el de la derecha prefirió ignorar los barrotes y dibujó todo el paisaje que estaba fuera de la celda. ¿Alguno de los dos se equivocó? No, los dos están diciendo la verdad, solamente que cada uno vio
la realidad desde una perspectiva diferente. El de acá abajo también lo mismo, ¿no? Claro, pareciera que es un 9 si yo estoy mirándolo desde la derecha, pero si estoy a la izquierda parece un 6. Entonces comienza la discusión, no es un 9, no es un 6, no, simple y sencillamente es un número que está allí y que dependiendo de la perspectiva en que yo lo mire va a ser 6 o va a ser 9. Entonces, no todo el mundo... Nadie tiene la verdad absoluta, generalmente no es así. Y por eso la ciencia cambia, por eso la ciencia evoluciona. Ustedes han sido testigos de eso ahora con el advenimiento del SARS-CoV-2, el surgimiento de COVID-19 y todo lo que esto ha conllevado. Lo que comenzábamos a saber a principios de 2020 y que pensábamos que estábamos correctos, ya para mediados del 2020 no era tan correcto y ya a finales del 2020 las cosas habían cambiado dramáticamente. Lo que se pensaba que servía no servía y todo. ¿Por qué? Porque así es la ciencia. La ciencia comienza a observar cosas y dice, tengo este hallazgo, tengo este resultado y puede ser por esto, pero luego sigues investigando y te das cuenta que no era así y vas cambiando. Y eso no tiene nada de malo. El científico tiene que estar dispuesto a cambiar su perspectiva en la medida que va encontrando nuevos hallazgos. Por eso les decía al principio que debemos dudar hasta de nuestras propias conclusiones. Siempre esa visión escéptica de dudar y seguir investigando. Entonces, la subjetividad hecha por tierra, la objetividad investigativa del investigador. Entonces, ¿qué factores condicionan la subjetividad? La calidad de la educación del investigador. Ya se los había adelantado. Mientras mejor nivel de educación, mientras más entrenamiento tenga el investigador y mientras más sepa de la rama que está investigando, más objetivo va a ser. Mientras menos sepa, mientras menos experiencia tenga, mientras menos formación tenga, más riesgo de subjetividad y de sesgo. Entonces eso hay que tenerlo presente. La especialidad del investigador. La especialidad del investigador, si es lo que les decía, un físico o un químico, esos van a ser positivistas sin más allá ni más acá. Ellos nada más creen en lo que pueden demostrar. En cambio, los cualitativos, ellos estudian objetivamente, pero estudian la subjetividad, por lo tanto sus métodos de estudio son más abiertos, más flexibles. La filosofía que trae consigo el investigador. Si viene con una filosofía estricta, cuantitativa, metodológicamente positivista, ese va a ser objetivo hasta que ya no más. Sin embargo, el sociólogo, el antropólogo son un poquito más abiertos, el psicólogo, a entender las cosas desde un punto de vista más global. Y vuelvo y le digo, eso no es crítica, es simple y sencillamente las corrientes filosóficas que hay detrás de cada especialidad. La experiencia con el tema, claro, mientras más sepa usted del tema, más objetivo es porque usted domina el tema. Y la habilidad o destreza del investigador y la forma de pensar del investigador, la educación de la forma de pensar, esto que estamos tratando de hacer, que vamos a tratar de hacer con este curso, que ustedes piensen científicamente. Mientras más se desarrolle eso, más objetivo va a ser el investigador. Entonces, podríamos resumirlo que para poder hacer una buena investigación tenemos que plantearnos un buen protocolo de investigación que no tenga ni sesgos y que sea objetivo. Esto significa que en cada paso del proceso de investigación se han eliminado los posibles sesgos y se ha llegado a conclusiones sin introducir intereses propios. No hay intereses creados, no se vale tener intereses propios detrás de una investigación porque la sesga a uno. Entonces, si hiciéramos un cuadro comparativo, las cuantitativas se basan en la objetividad del método científico y de la estadística. Recuerden, just the facts, positivistas. Las cualitativas son un poquito más subjetivas porque su materia de estudio es subjetiva generalmente. Toma en consideración opiniones, sentimientos, creencias, qué cree la gente, qué piensa la gente, qué hace la gente. En las cuantitativas la investigación se planifica con anterioridad y esa planificación es el protocolo. Mientras tanto, en las cualitativas se planifica con anterioridad también, pero con un carácter más abierto, no se es tan estricto en un cumplimiento de protocolo. El protocolo incluso puede variar de acuerdo a lo que se vaya encontrando en la realidad a medida que se ejecuta el estudio. En las cuantitativas el problema se estudia a través de variables y se fragmenta
la realidad para estudiarla a través de variables. En cambio, en las cualitativas no se fragmenta el problema de investigación, el problema se estudia de forma global. Y en las cuantitativas el objetivo es el conocimiento, generar nuevo conocimiento, y en las cualitativas el objetivo es la transformación, sobre todo la transformación social y humana. Entonces, si hay coincidencias, llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos y lo hacen de una manera sistemática y ordenada. Ambos, los métodos son diferentes en cada una, pero usan métodos. Establecen suposiciones e ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas, es decir, generan hipótesis y teorías, ambas. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Claro, el materialista, acá el cuantitativo, el positivista, lo hace con estadísticas, con matemáticas, con hechos. El cualitativo lo hace de una manera fenomenológica, ¿no? Revisan esas suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o el análisis, sí, analizan sus datos. Claro que la forma de obtenerlo, el método es diferente, pero ellos trabajan con base en sus datos y proponen nuevas observaciones y evaluaciones. Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo. A pesar de que tengan sus diferencias, son métodos que tienen un método, tienen un sistema de trabajo y nada más que varían en su percepción filosófica, ¿no? Y también hay un tipo de investigación que es la investigación operativa, es la investigación-acción. Esa es la investigación en donde en el mismo ambiente de trabajo en donde estamos trabajando, podemos, mientras realizamos nuestras funciones, realizar cambios, poner a prueba cambios para ver si podemos mejorar una situación que estamos observando. Y luego, con base en los resultados, proponemos cambios institucionales, cambios en la empresa o en el hospital o en el servicio donde estamos. Son las que se incorporan en las actividades habituales y son de utilidad para mejorar el conocimiento de los problemas que nos afectan en el trabajo diario. ¿Cuáles son las características de ese problema? ¿Cuál es la evolución luego de aplicar una estrategia? Porque ideamos una estrategia para ver si mejoramos y si mejoramos, entonces esa estrategia puede llevar a cambiar la forma en que trabajamos. Y incluso puede estudiar los obstáculos a la implementación de la estrategia, porque a veces la estrategia es buena, pero dentro del servicio, dentro de la institución, hay una serie de obstáculos para la implementación de la estrategia. Eso también puede ser investigado y ver si se pueden disminuir esos obstáculos. Entonces, ¿cuáles son los tiempos de la investigación? ¿Cuáles son los tiempos del proceso de investigación? El primer tiempo del proceso de investigación es la planificación, en donde uno se pregunta, ¿qué se va a investigar? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Por qué quiero investigar eso? Entonces, con base en eso defino el problema de investigación y los objetivos de mi investigación. Y luego tengo que ver cuál es la propuesta mía como investigador para resolver ese problema, para contestar esa pregunta. Ahí viene el marco teórico, buscar la relación de los hechos con los conocimientos existentes, ya les decía, buscar para ver si alguien ya respondió esa pregunta y me puede ayudar, ¿no? Y ya no tengo que hacer la investigación o la enfoco de otra manera. Y luego viene cómo se investigará, es decir, cómo implemento la investigación. Ese es el marco metodológico, el diseño metodológico. ¿Qué tipo de estudio voy a hacer? Y cómo voy a analizar. Dentro del diseño metodológico está el plan de análisis, cómo pretendo analizar los datos que obtenga. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la definición del problema y los objetivos, el marco teórico y el marco metodológico? Ese es un protocolo de investigación. Por lo tanto, ¿nosotros qué vamos a estudiar en este curso? La planificación de una investigación, y esa planificación se vierte luego en una manifestación física revisable que es un documento escrito que se llama protocolo de investigación. Luego que la investigación se planifica y el protocolo se aprueba, porque el protocolo tiene que aprobarse para poder ejecutarse, entonces viene la segunda fase. La segunda fase es la de ejecución, es decir, poner en práctica el protocolo que diseñamos. Una vez se ejecuta, vamos a obtener una serie de datos y esos datos tienen que ser analizados e interpretados, pero ese plan de análisis ya tiene que estar hecho. Junto en el protocolo debe estar el plan de análisis, o sea, ¿qué voy a hacer con los datos? No es que después que tengo los datos voy a pensar para ver qué hago con ellos, no, eso así no funciona. Y miren, eso se hace con mucha frecuencia, lo veo mucho con los residentes. Saben que tienen que hacer el trabajo, tienen una idea, recogen un montón de datos y después cuando tienen ese montón de datos entonces no saben qué hacer con los datos, porque recogieron
datos sin ton ni son, y después cuando quieren realmente plantear un estudio se dan cuenta que un dato que era importante no lo recogieron. Eso no se hace así, eso es poner la carreta por delante de los bueyes. Lo que uno tiene que hacer primero es pensar en qué va uno a investigar, plantearse un problema de investigación y con base en eso diseñar un protocolo. Cuando usted tiene el protocolo diseñado, incluyendo el plan de análisis de datos, ya usted sabe lo que usted va a recoger y comienza a recoger, nada más, esa es la ejecución de la investigación. Luego analiza e interpreta los datos para llegar entonces a resultados y la interpretación de esos resultados nos permite llegar a conclusiones y a recomendaciones. Y luego, pues por supuesto, no investiga uno para quedarse con eso ahí, con ese conocimiento. Hay que presentar al servicio, al hospital, a la población, los resultados que estoy obteniendo. Y si es posible y el estudio es bueno, ¿por qué no publicarlo para que sea de conocimiento para todo el mundo científico? Entonces, eso es lo que uno hace realmente con una investigación. Nosotros nos vamos a quedar en la primera fase, en la planificación. Luego ustedes tienen que implementar ese estudio de investigación, ese protocolo, para hacer su investigación y presentar su trabajo final. ¿Quién puede ser investigador? Miren, nosotros todos somos profesionales de la salud y no somos los únicos profesionales de la salud. Todo el que trabaja en salud es profesional de la salud. Y lo que se dice que para mejorar el sistema de salud, los trabajadores de la salud pueden, y les pongo entre signos de interrogación, deben participar en investigación. Ok, miren, realmente en la parte de diseño y de la investigación, establecer protocolos, de diseñar el estudio de investigación, realmente son pocos los que entran en eso. Hay mucha gente que ha trabajado mucho tiempo en investigación, pero ellos nunca han entrado o muy tangencialmente han entrado en la elaboración de un protocolo. Ellos simple y sencillamente son convocados cuando una empresa o un centro de investigación tiene un protocolo para que ellos participen en la ejecución, en la puesta en implementación de ese estudio de investigación, pero no entran en el diseño. Entonces, ahí uno se pone a pensar, pero es necesario que todos entremos en esto. Pues yo diría que es bueno tener un número importante de investigadores, pero no necesariamente todos tenemos que investigar, porque en estos días, en una reunión virtual que hubo en Senacid para definir el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, redefinirlo, porque ya estaba definido, pero con miras a lo que estaba pasando con COVID, hubo que redefinirlo. Varios de los que participaban dice, es que no se trata de meter gente a investigación por meterla y que luego surge investigación de muy poca calidad. Es mejor que los que entren en investigación realmente quieran estar en investigación, que eso sea reconocido como parte del trabajo y que generen investigación de alta calidad y que realmente tenga un valor para el sistema y para la población. Entonces, esa es la gran discusión. Ahora, para ustedes como médico residente, plantear un protocolo de investigación sencillo, no tiene que ser un protocolo de investigación complejo, un protocolo de investigación sencillo y tener la experiencia de implementarlo es un aprendizaje muy bueno. Sobre todo, ¿por qué? Porque para hacer un protocolo de investigación uno tiene que aprender a pensar en orden. Uno tiene que ser ordenado y llevar las ideas de manera adecuada. Entonces eso les va a ayudar a ustedes mucho a nivel profesional en lo sucesivo. Entonces sí es importante, yo lo pienso para ustedes, sí es importante que tengan esta experiencia y que aprendan a desarrollar, a formular un buen protocolo de investigación. Entonces, ¿y quiénes son los trabajadores de salud? Lo que les decía, todos los que participan en el proceso y todos en algún momento pueden participar. De hecho, hay investigación interdisciplinaria. Hay investigaciones muy buenas donde los investigadores eran de varias ramas porque estaban buscando la atención integral de una determinada patología o un determinado tratamiento. Entonces, ustedes ven que en ese estudio había médicos, enfermeras, nutricionistas, si tuviera algo que ver con nutrición, por ejemplo. Entonces, son estudios interdisciplinarios, son bien interesantes porque buscan unos hallazgos más holísticos. ¿Y por qué hacer investigación? Ya lo hemos dicho, lo volvemos a insistir nuevamente, porque queremos cambiar cosas, porque queremos que los resultados que obtenemos nos ayuden a mejorar procesos, nos ayuden a generar conocimiento que mejore la seguridad del paciente, la efectividad de los tratamientos, la eficiencia en el sistema, es decir,
que usemos mejor los recursos y que eso a la larga decante en una mayor calidad de atención a la población, que la población se sienta satisfecha con la atención que está recibiendo. Entonces, esto implica la atención individual, la atención familiar, la atención comunitaria, pero implica también el sistema, la visión sistémica de la salud, donde la planeación, el conocimiento, el establecer pautas de investigación, el análisis de los resultados nos va a llevar a mejorar la calidad de atención que damos. Este protocolo, este esquema yo lo planteé hace 9 años. Hace 9 años yo estaba en un curso que tenía que ver con las funciones esenciales de salud pública, la atención primaria de la salud y la importancia de la telemedicina. Y yo planteaba que la atención primaria de la salud como filosofía, no hagamos sinónimo atención primaria de salud a primer nivel de atención. Primer nivel de atención es una cosa y es el nivel más, debería ser el más importante del sistema. Pero la atención primaria de salud es una filosofía de atención que es transversal a todos los niveles de atención. Y para mí la atención primaria de salud tiene 3 ejes importantes. La atención, obviamente, que es sumamente importante, pero la docencia y la investigación también. Y se interrelacionan. La investigación y la docencia están muy interrelacionadas, la investigación con la atención también, la docencia con la atención y con la investigación, todas están bien imbricadas y todas le dan soporte a la atención primaria de la salud. Y fíjense que en atención yo decía que está el componente clínico de la atención, el componente de la gestión y administración y el componente comunitario, todos ellos susceptibles de investigación. En la docencia tenemos los estudiantes de grado, los estudiantes de medicina, de enfermería, de tecnología médica, de nutrición, de trabajo social, todos ellos están en pregrado y son importantes y deben ser vistos ya enfocados por la docencia. Los estudiantes de posgrado, en este caso son ustedes, los que ya son médicos y están optando por un programa de maestría o un programa de doctorado en ciencias clínicas o algún otro tipo de maestría académica, y la formación profesional médica continua. La educación, la docencia no cesa con el título universitario o con la maestría o el doctorado. Es un proceso continuo en medicina. Entonces todo eso teníamos que verlo interrelacionado. Pero ¿qué nos enseñó la pandemia? Que todo eso tenemos que rodearlo de informática, de la virtualidad, de telesalud, ya sea desde la misma atención hasta la docencia. Fíjense cómo estamos desarrollando este curso. Estamos desarrollando en metodología virtual por la circunstancia en que estamos en este momento, y la investigación también tiene que echar mano de la virtualidad. Y la interrelación que hay entre las 3 también debe echar manos de la virtualidad. Entonces la atención primaria de la salud va a evolucionar, debe evolucionar después de la pandemia de COVID-19 hacia mayor uso de la tecnología. No es que desaparece la atención presencial o las clases presenciales después que todo mejore, no, pero ya van a ser modelos híbridos donde hasta cierto punto va a facilitar muchas cosas. Entonces, recapitulando, ¿qué entendemos por investigación? Bueno, si lo queremos ver de una manera sencilla, es responder a preguntas. Es una forma de dar respuesta a preguntas que nos formulamos. ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? Lo hemos visto ya bastante, el enfoque cuantitativo, positivista, el enfoque cualitativo. ¿A qué se refiere el término investigación operativa? A esa investigación que hacemos en el día a día para tratar de mejorar las cosas en un servicio, en un hospital, en una institución. ¿Cuáles son los momentos del proceso de investigación? Hombre, ya los vimos también. La planificación, que es el tema de este curso, que es elaborar el protocolo de investigación, planificar la investigación. La ejecución es cuando ya tenemos ese protocolo, lo ponemos en práctica, y luego viene el análisis de resultados, la interpretación y análisis de resultados, y por último la utilización y presentación de esos resultados para cambiar las cosas, ¿no? Entonces son los tiempos de la investigación. ¿Quién puede ser investigador? En teoría, todos, pero ya les digo, es mejor que se meta a investigar al que realmente le interesa, el que tiene esa capacidad de observación, el que se quiere formar para investigar porque requiere formación. Entonces, si queremos mejor investigación, tenemos que tener mejores investigadores. Y ahora queda la siguiente pregunta, que era el último tema. ¿Por qué es necesario regular la investigación?
Miren, lo vamos a ver después en otro momento cuando hablemos de la parte ética y todo. Pero en nombre de la investigación se han hecho cosas horribles. Nada más hay que mencionar los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de médicos alemanes que fueron condenados por investigaciones no éticas, incluso calificadas como de lesa humanidad, por lo terrible que fueron esas investigaciones, por el daño humano que causaron. eh, la investigación hay que regularla, tiene que ser regulada, sobre todo la investigación que tiene que ver con seres humanos y con seres vivos en general, hay que regularla. Entonces tiene que haber una normativa internacional y debe haber un reflejo de esa normativa internacional en una normativa nacional para regular la investigación. Entonces, sí se hace necesaria una normativa que regule la investigación en salud para evitar excesos, para evitar acciones que pueden ir en detrimento de la vida de seres humanos o de cualquier ser vivo. Para ver, si tienen interés, para ver la regulación de investigación para la salud del Ministerio de Salud, recuerden que el Ministerio de Salud es el ente rector de la salud en todos sus aspectos, incluyendo la investigación. Hay una página dentro de la página del MINSA, del Ministerio de Salud, que habla de regulación de la investigación para la salud. Ahí está la ley 84 del 14 de mayo del 2019, ya va para 2 años esa ley, que fue reestructuró el sistema de investigación en salud, regula y promueve la investigación para la salud y establece disposiciones. Está disponible ahí, yo les puse aquí el link para esa página, esto es nada más una imagen, les puse el link para esa página y ahí pueden bajar la ley, pueden ver la resolución que establece el procedimiento administrativo para registrar investigaciones en salud. Cuando ustedes tengan su protocolo listo, como es una investigación en salud, tienen que registrarla en la Dirección General de Salud Pública y ahí les va a decir el proceso, ahí es por correo electrónico, uno manda el protocolo por correo electrónico y ellos le contestan a uno por correo electrónico. Incluso le indican cuando, según el tipo de investigación, la investigación deba pasar por un comité de bioética, ellos les van a indicar, ya está registrado su protocolo, se está registrado su protocolo de investigación en la Dirección General de Salud Pública, pero debe presentarlo ante un comité acreditado de ética de la investigación para su aprobación. Y hay otra serie de documentos ahí que tienen que ver con la regulación de la investigación. Entonces, ante la pregunta, ¿hay regulación de la investigación en salud en Panamá? Sí la hay. ¿Hay regulación para la investigación en salud a nivel internacional? Sí la hay también, a nivel internacional y nacional. Pero obviamente, en el caso de a ustedes les interesa conocer la regulación aquí local, nacional y la local también. Cuando vayan a plantear su protocolo de investigación, tienen que conversar en su servicio, en su departamento, para ver cuáles son las normas que rigen para la presentación de un protocolo de investigación. Entonces, esta es la bibliografía que utilizamos para este tema. Y abrimos el compás para preguntar. La presentación ya está en el aula virtual, en PDF, la pueden consultar. Y estoy grabando la presentación también, la sesión, para compartírsela para que la puedan ver si quieren repasar o ver algo que estuvo ahí. Entonces vamos a salir de pantalla compartida para ver si tienen alguna pregunta sobre el tema que hemos visto hoy. A ver, los micrófonos son suyos. Adelante. Dudas, algo que quieran plantear, algo que quieran agregar. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Dicen que si nadie dice nada fue porque no se entendió nada. A ver, dudas no solamente de la presentación, dudas sobre la metodología de trabajo que vamos a usar. Recuerden, probablemente esta sea la última vez que tengamos una sesión sincrónica. Solamente que haya algún tema que ustedes quieran discutir y todo, podríamos planificar alguna en algún momento, pero generalmente los temas van a ser sencillos de seguir y van a tenerlos en el aula virtual, así que
es muy poco probable que tengamos otro encuentro ya solamente al final. Al final sí vamos a hacer, y esa sí la vamos a hacer presencial, los voy a dividir en dos grupos para que presenten al final su trabajo, de su protocolo final, lo presenten en el auditorio del Hospital José Domingo Valdía. Vamos a separar esas fechas desde ya, eso va a ser en agosto, ahí sí nos vamos a ver presencialmente, no va a ser virtual, sino va a ser presencial, para que hagan su presentación de su protocolo. La única aceptación de que haya alguien con presencia virtual es que esté rotando fuera de la provincia, pero podría conectarse entonces a través de alguna de las plataformas que yo creo que allá en el Ovaldía usan Zoom para que pueda presentar pues el día que le corresponde, si no está aquí en la provincia. Pero los que estén sí van entonces a asistir a la presentación al final de su protocolo. A ver, digan algo. Todo clarito. Nada, ninguna pregunta, en serio. ¿Alguien dijo algo acá en el chat? Todo claro, dice Ronald. Ok, bueno, perfecto. Quedamos así entonces, ya saben, a partir del lunes van a tener el material de la semana, lo que viene, el primer tema, lo pueden seguir en la planificación didáctica, ahí está semana por semana qué tema vamos a tratar. El tema que viene es la definición del problema de investigación, pero eso conlleva, además de definir el problema de investigación, definir el título de la investigación y definir la justificación de la investigación. Así que entonces ahí yo les voy dando también las instrucciones de lo que deben hacer para ir adelantando su trabajo y la fecha en la que deben presentar la primera entrega, que es presentar un título, una definición de problema y una justificación de un protocolo de investigación. Todo bien, dice Eymar también. Ok, quedamos así entonces. Cerramos la reunión. Recuerden, pueden consultar conmigo por correo electrónico cualquier duda que tengan, o cuando ya abra los foros, en el foro en el aula virtual, allí nos podemos compartir también y comunicar a través del foro. Entonces estamos en contacto, muchachos, bienvenidos al curso y espero pues que el curso sea de provecho y que realmente les ayude, porque al finalizar el curso ya ustedes deben tener un protocolo bien planteado y a lo mejor hasta ese mismo protocolo les sirve para su trabajo de investigación final. Quedamos así entonces, seguimos en contacto y estamos avanzando en el curso. Hasta luego.